Yo es que me había entusiasmado con el patinaje y quería ser patinador profesional. Anda, pasa. Caramba. ¡Regalos! ¿Quién habrá traído estos regalos? ¡Un fantasma! Venga, ya los fantasmas no existen. ¿Fantasmas? ¿Qué no existen los fantasmas? A mí me dan miedo los fantasmas. Yo me voy a la cocina a hacer la cena, que me dan miedo los fantasmas. ¡Me dan miedo los fantasmas! No. ¿Qué? ¡Que mire detrás tuya! ¡Oh! ¡Caramba! ¡Un arbolito! ¡Qué bonito! ¿Qué? ¿Y esto? Una no. Está bien, voy a leer. A ver qué pone. A ver. ¡Feliz invierno! ¡Feliz 24 de diciembre! No, espera. Es que no le... ¡Ah, sí! ¡Feliz 24 y 25 de diciembre! A partir de hoy, los días empezarán a ser un poquito más largos, un poquito más largos, un poquito más largos, y las noches un poquito más cortas, un poquito más cortas, un poquito más cortas, si haces lo que yo te pido. Tienes que dejar un leño o una vela encendida al lado de la ventana durante 12 horas. Ya empiezo a entender todo esto. Esto es una broma. Claro, como le dije a Pau que tenía miedo de que el sol se fuera para siempre y no me tomó en serio, me ha querido gastar una broma. Esto es cosa de Pau. ¡Pau! ¿Qué pasa? ¡Ya te he descubierto! Me he descubierto que me he comido todo el pastel de chocolate, sí, ya te lo dije. ¡Que no! Esta nota me la has dejado tú. ¿Esta nota? ¿Yo? ¿Cuándo? Si estaba allí tirado en mitad de los cristales y me has venido a rescatar. Venga ya, esto es una broma. Esto es que te estás burlando de mí porque te dije que el sol se estaba yendo para siempre. Y entonces me has dejado esta nota diciendo que deje una vela al lado de la ventana. Que no. ¿Y estos regalos? ¡Claro, estos regalos son tuyos! A ti también se te da la olla, ¿eh? ¡Estos regalos! ¿Y el árbol? ¿El árbol también lo has puesto tú? Sí, hombre. El árbol también lo he traído yo, y los regalos, y la nota. Pero tú te has chalado. Si yo estaba patinando y me he pegado un trompazo contra la casa de Mr. Scrooge, no puede haber sido yo. ¿Y entonces quién ha sido? ¿Fantasmas? Oye, dicen que tu casa está llena de fantasmas. A mí me dan miedo los fantasmas. ¡Que no hay fantasmas! Mira, voy a revisar la casa. ¡Que no existen los fantasmas! ¡No existen los fantasmas! ¡No existen! Mira, voy a revisar toda la casa de arriba a abajo para comprobar que no hay fantasmas, ¿vale? Está bien. Así que la voy a revisar, voy a comprobar que no hay fantasmas. Ya verás cómo no hay fantasmas. Seguro que es algún amigo nuestro que se ha colado y nos quiere dar alguna sorpresa. Sí, eso será. Y no habrá sido Mr. Scrooge. Mr. Scrooge se lleva las cosas, no te las trae. ¿En el libro? ¿En el libro este? Está bien. Bueno, está bien, voy a ver el libro. Aquí solo hay cuentos. No, que lo mire más. ¿Que lo mire más? Está bien, voy a mirarlo más. A ver, voy a mirar más adentro. Oye, aquí dentro no hay nada. Nada. He estado mirando el libro y lo único que hay son letras. Caramba, la ventana se ha abierto sola, ¿no? Eso es que hay fantasmas. ¿Qué pasa? La ventana que se ha abierto sola. Tu casa está llena de fantasmas. Déjate de tontería, la ventana se ha abierto sola porque hace viento. ¿No ves que estamos en invierno? Hace frío, nieva, hace viento. Eso es lo que pasa. Así que no te preocupes. Se cierra la ventana y asunto solucionado. Voy a ver si alguien se ha colado en la casa. Es verdad. Si es que los fantasmas no existen. Los fantasmas solamente existen las... Ay, madre, qué miedo. Pero no, es el viento. Es el viento, que es que hace mucho frío y es el viento. Yo lo voy a cerrar, ¿ves? Lo cierro bien y ya está el problema resuelto.
¿Una mano blanca? De un fantasma. No. Eso es el viento. Eso es lo que has visto de color blanco en la nieve, sí. Tú lo que has visto en la nieve, porque la nieve es blanca. Mira, ahora vamos a hacer una cosa. Voy a cerrar, pero no voy a cerrar como antes. Voy a cerrar la ventana mucho más fuerte. Ahora verás. ¡Ciérrate! Allí, bien cerrado. Ahora sí, ahora seguro que ningún fantasma... ¡Fantasmas! ¡Esta casa está llena de fantasmas! ¡Fantasmas! ¡Fantasmas! ¡Hola! ¿Hay alguien en casa? ¡Caramba! Este libro parece bastante antiguo. Seguro que si me lo llevo me darán mucho dinero por él. ¿Eh? ¿Regalos? Primero voy a asegurarme de que no hay nadie en casa. Voy a ver si hay alguien. A ver. Aquí no hay nadie. Aquí tampoco hay nadie. A ver. ¡Un árbol! ¡Un árbol! Eso es que Alex tiene dinero. Regalos, un árbol. ¡Alex tiene dinero! ¡Me ha estado mintiendo! Ya, un fantasma. Está bien. Un fantasma. ¡Los fantasmas no existen! ¡Esos son paparruchas! Caramba, ya se ha hecho de noche otra vez. Voy a tener que ir a por mi lámpara, porque no se ve nada. Ahora sí que puedo ver. Voy a dejar esta vela aquí al lado de la ventana. Ahí. Porque se ha quedado todo apagado. No veo nada. A ver si con esta vela puedo ver algo. Y con esta también. Y con esta también, a ver. A ver si puedo ver algo. Vamos a ver. Qué libro tan bonito, ¿eh? Es un libro antiguo. Seguro que si me lo llevo, me darán por él mucho dinero. ¡Dinero! ¡Sí! ¡Seguro! Abre el libro, Scrooge. ¿Quién me habla? ¿Qué fantasma? Los fantasmas no existen. Esos son paparruchas. ¡Paparruchas! Los fantasmas no existen. Abre el libro. ¿Qué broma es esta? Que no existen los fantasmas. ¿El libro? ¿Y para qué voy a abrir yo el libro? Está bien, voy a abrir el libro. ¿Yo para qué quiero los libros? Yo lo que quiero es dinero. Lo que quiero es vender este libro que no sirve para nada y que me den dinero por él. ¡Caramba! Canción de Navidad. ¡Navidad paparruchas! De Charles Dickens. ¿Esto qué es? ¿Un cuento? ¿Y quién era Dickens ese? Canción de Navidad de Charles Dickens. Bueno, voy a leer un trocito, pero solo un trocito, ¿eh? Érase una vez un viejo avaro llamado Mr. Scrooge. Caramba, se llamaba igual que yo. Venga ya. La noche del 24 al 25 de diciembre se le apareció el fantasma de su socio Marley, el fantasma del pasado, el fantasma del presente y el fantasma del futuro. ¡Paparruchas! ¡Los fantasmas no existen! Este libro no sirve para nada. Dice nada más que dice tonterías. Aquí hay dinero. ¿Dónde hay dinero? ¿Dónde hay dinero? Aquí hay dinero. ¿Un libro que habla? ¿Un libro que habla? ¡Esto es un libro mágico! ¡Es increíble! Increíble, un libro mágico. Me darán todavía más dinero por él. Scrooge, aquí dentro hay dinero. Mucho dinero. Todo el dinero que puedes desear. ¿Hay dinero aquí dentro? ¿Habrá monedas de oro? ¿Monedas de plata? Voy a entrar, voy a abrir el libro. A ver, ahora sí que me interesa abrir.
Yo no veo nada. Scrooge, las monedas de oro están adentro. Ven aquí, Scrooge. ¿Y esta mano de dónde ha salido? Yo te conduciré a donde está el dinero. Dinero. ¡Dinero! Yo quiero dinero. Ven aquí, Scrooge. ¡Ay! ¿Qué haces? No me cojas del cuello. ¡Socorro! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ven aquí, Scrooge! ¡No! ¡Socorro! ¡No! ¡Socorro! ¡Ah! ¿Qué pasa? Todo está oscuro, no veo nada. Scrooge, ven aquí dentro. Ven aquí dentro. ¡No! ¡Sácame de aquí! ¡Sácame de aquí! ¡Sácame de aquí! ¡Esto está oscuro! ¡Está oscuro! ¿Dónde está el dinero? ¿Dónde está el dinero? ¿Dónde está el dinero? ¡Quiero salir! ¿Dónde está el dinero? Scrooge, has quedado atrapado dentro de tu propio cuento y ya no volverás a salir. Ay. ¿Qué hacen estas velas aquí? No sé. ¿Y esta vela aquí al lado de la ventana? ¡Ah, otra de tus bromas, eh! Como me lo pusiste en la nota, deja una vela al lado de la ventana. ¿Has dejado la vela? No, yo no he dejado ninguna vela al lado de la ventana. Unos dicen que ha sido Mr. Scrooge y otros dicen que ha sido el fantasma. ¡Ah, Mr. Scrooge! ¡Nos ha robado los regalos! Entonces también habrá robado mis regalos. Voy a ver si me queda algún regalo. Seguro que me ha robado también mis regalos. ¡Se los ha llevado Mr. Scrooge! Y luego apareció el fantasma. No, ¡que los fantasmas no existen! ¡Y dale con los fantasmas! ¡Que no hay fantasmas! ¡Que ha sido Mr. Scrooge! Ahora lo entiendo todo, ha sido él. ¡No existen los fantasmas! ¡Los fantasmas no existen! ¿Quién no? ¡Los fantasmas no existen! ¡Ah! ¡Un fantasma! ¡Que los fantasmas no existen! ¿Para qué te asustas? ¡Que no te asustes! ¡Que los fantasmas no existen! ¿Y entonces tú quién eres? Bueno, yo parezco un fantasma, pero pronto volveré a tener mi aspecto normal si me ayudas. ¿Entonces no eres un fantasma? Bueno, solo unos cuantos días al año soy un fantasma, pero... ¿me ayudas? ¿A qué? Tengo un regalo para ti. ¿Y Mr. Scrooge se ha llevado todos mis regalos? ¿Ese se lo va a llevar también? No. Este no se lo va a llevar porque Mr. Scrooge ha quedado para siempre atrapado dentro de su propio cuento y ya no volverá a molestaros más. ¡De verdad! ¡Qué bien, qué bien! Pero ahora ayúdame. Vamos a retirar este...